Bienvenidos a este espacio de Canal 6 Valle de México. Les saluda como siempre Francis Martínez y en este espacio hemos invitado a diversas voces para el análisis de múltiples temas que afectan a México. El más reciente tiene que ver con el riesgo de imposición de aranceles por parte de Estados Unidos a nuestro país. Para ello hemos invitado a la doctora Aribel Contreras. Ella es asociada del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales y también coordinadora de la licenciatura en Negocios Globales en la Universidad Iberoamericana. Un gusto tenerla en este espacio para analizar precisamente el tema de aranceles, inflación y tensiones, el desafío de México ante el proteccionismo de Donald Trump. Bienvenida, doctora. Un gusto saludarte, Francis, y siempre agradecida con ustedes. Los aranceles, la inflación y toda una serie de tensiones se han convertido en el desafío de México ante este esquema proteccionista que está imponiendo el presidente estadounidense Donald Trump tras su reelección y no se han detenido. En el caso de nuestro país, digamos, ¿de qué magnitud es esta situación? Es algo que la integración de esta región del norte no se había visto en otras administraciones. ¿De qué magnitud, digamos, es este momento que está viviendo nuestro país con este riesgo todavía latente de imposición de aranceles, doctora? Claro, Francis, pues mira, en 200 años de historia en las relaciones bilaterales entre Estados Unidos y México, pues siempre hemos vivido montañas rusas, ¿no? Puntos muy álgidos, momentos sumamente extraordinarios en la parte de inversión extranjera directa y, por supuesto, del intercambio de bienes y servicios, pero no es comparable lo que se había vivido en el pasado con lo que ahora estamos enfrentándonos en esta era de Trump 2.0, con esta guerra arancelaria que ha decidido el inquilino de la Casa Blanca emprender. Por un lado, con sus principales socios comerciales, me refiero a China, Canadá y México, bajo el argumento del déficit comercial que Estados Unidos enfrenta frente a estos tres países, y por el otro lado, pues esta manera en la que está devorando a su propia economía por la imposición de aranceles a materias primas claves y cruciales para el desarrollo de ciertos sectores en sus industrias. Y me refiero ahorita, en estos tiempos, pues al acero y al aluminio, pero más adelante estaremos visualizando que también pudiera estar implementando el 25% de aranceles al cobre y posteriormente a la madera. Algo que pues llama mucho la atención porque aunque en su primer mandato había aranceles al acero y al aluminio, ahorita sin duda está él arrollando con todo sin importar si México es o no un socio estratégico y nos está tratando prácticamente igual que el resto del mundo como si el TEMEC no existiera, Francis. En ese sentido, doctora, estos elementos, el aluminio, el acero, digamos, que forman parte de estas cadenas de suministro que impactan en un gran número de sectores, digamos, son también productos estratégicos que, digamos, para el ciudadano común pudiera decir, bueno, pero yo, ¿qué repercusiones puede tener que se le imponga esto a estos productos, si finalmente a mí no me va a afectar? Digamos, ¿de qué magnitud es que sea estos sectores, digamos, y sobre todo que también se hablaba del impacto en el sector agrícola? Bueno, Francis, y gracias por esta atinadísima pregunta que pones a la conversación, porque el hecho de que se imponga un impuesto a lo que un país le compra a otro, no solamente es dañino al país que te lo está vendiendo, sino una vez que tú consumes esa materia prima, ese producto agrícola, ese producto terminado, estás dañando a tu propio consumidor final porque es él el que tiene que terminar pagando
estos aranceles. En el proceso de cadenas de suministro, fíjate qué interesante y le comparto a tu auditorio un ejemplo clarísimo que es el sector automotriz. Hay autopartes que se trasladan de una frontera a otra dentro de América del Norte en varias ocasiones. Y un ejemplo claro es el que el medio de comunicación BBC publicó apenas hace unas semanas atrás, donde hablaba de los pistones. Un pistón, la pieza más pequeñita, sale de Estados Unidos, viaja a Canadá, de Canadá llega a México para que se le continúe transformando y haya más valor agregado, y de México posteriormente regresa a Estados Unidos para que se inserte al motor de ciertos automóviles. Entonces es muy interesante ver cómo es que está tan integrada la economía de los tres países que nunca nos hubiéramos imaginado que ahora deberíamos de estar pensando en una desfragmentación de estas cadenas productivas por el tema de aranceles. Esto es regresar al pasado, algo que Estados Unidos empujó una agenda de liberación comercial desde finales de 1947, 1948, con la creación del GATT. Hace 30 años evolucionó en la Organización Mundial del Comercio y hoy tenemos que estar hablando de estas medidas neoproteccionistas en lugar de que estuviéramos hablando de mayor liberación de barreras arancelarias y no arancelarias. Es decir, estamos en verdad en un punto de quiebre que pareciera no retorno y donde el mundo está al revés, donde Estados Unidos ahora está tomando estas medidas proteccionistas, pero donde no queda claro cuál es la estrategia de Trump. Su argumento del déficit comercial no aplica para el tema del acero y el aluminio con México, puesto que México le vende menos de lo que les estamos comprando. Entonces, Estados Unidos, de hecho, con México, tiene un déficit, perdón, tiene un superávit en el tema del acero y el aluminio. Entonces, aquí es donde tiene muchas capas de análisis y de reflexión, porque sin duda Donald Trump está poniendo el tablero comercial global totalmente de cabeza y lo está fracturando. Estamos platicando con la doctora Aribel Contreras. Ella también es doctora en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad Politécnica de Cataluña. Y sin duda México y otros países de la región también están enfrentando estos desafíos y oportunidades. En el caso de México, que sigue, digamos, buscando mantener su acceso al mercado estadounidense. Pero a diferencia de otros países, doctora, y en eso también creo que hay que ser muy claros en la exposición, a diferencia de otros países, México no puede diversificar sus exportaciones. La dependencia al mercado estadounidense es de una magnitud que sería prácticamente imposible diversificar estas exportaciones, aunque ya se vio que evidentemente es muy urgente ver a otros sectores. Estamos en una encrucijada porque aunque México tiene una gran diversidad de acuerdos comerciales prácticamente en todas las regiones del mundo, pues esta colindancia geográfica que no podemos evitar ha generado, pero al mismo tiempo ha permitido una gran fluidez en este intercambio comercial entre Canadá, Estados Unidos y México, y es por ello que de una manera y una explicación muy no orgánica es que México pues manda casi el 80% de sus exportaciones a Estados Unidos, pero ojo, también Estados Unidos depende en gran parte de todo lo que nos vende, pero también nos compra. Hay estados al interior de la Unión Americana, como el caso, por ejemplo, de Texas, que prácticamente el 40% de su comercio exterior es con México. Hay estados como California, como Nevada, como Nuevo México, que gracias al comercio que tienen con nuestro país es que ya tiene un impacto considerable dentro de su Producto Interno Bruto. Entonces, esta gran compenetración, esta gran interdependencia, no solamente hay que tener la mirada desde México, sino también el por qué
esta gran afectación arancelaria se genera al interior de Estados Unidos por estos elementos que he estado describiendo. Así que se abren nuevas conversaciones, se abre una nueva agenda de cómo hay actores políticos, pero también empresariales y legislativos que han empujado dentro de la Casa Blanca a que se considere el impacto que se tendrá a largo plazo al interior de Estados Unidos por estos frentes arancelarios, que aunque sabemos que en realidad el argumento no es un tema comercial, sino que se utiliza como una medida neoproteccionista, es decir, utilizando los aranceles como un arma de negociación para temas políticos, pues esto no le va a durar mucho al presidente Trump. Esta liga se pudiera estirar, pero llegaría un momento que empujaría a una posible inflación al interior de Estados Unidos y que en tiempos de una elección intermedia para noviembre del año 2026 y que correría en paralelo la revisión del TEMEC, pues imagínate qué escenario político comercial se estaría generando el año que entra. Así que yo creo que esto lo estaremos viendo más fragmentado y que los aranceles no pudieran estar prolongándose durante 4 años, sin duda alguna, Francis. Porque uno de los efectos más visibles, por lo que ya nos adelantaba, doctora, tendría que ser en efecto esta inflación que a nivel global está presionando muchísimo a las economías, particularmente en México ha habido una expectativa muy grande, tanto por el desempeño de los mercados, pero la inflación, digamos, es donde se ve precisamente cómo esto ya no involucra solo a los gobiernos, sino a todos los sectores que consumen productos de diversa índole y es uno de los efectos que también se estaría viendo como una de las consecuencias de esta política proteccionista de Trump. Por supuesto, y qué bueno que lo dices de esta manera tan atinada, porque también tenemos que considerar otros elementos como la parte geopolítica, es decir, cuando se generan conflictos en regiones tan energéticas como lo es el Medio Oriente, pues esto empuja los precios internacionales del petróleo y del gas natural. Cuando inició la guerra en Ucrania, atrapó nuestra atención la manera tan relevante en que Ucrania abonaba desde el pasado y sigue abonando a esta parte de la arquitectura de los granos y esto eleva los precios. Entonces, ante esta situación que se está viviendo desde Estados Unidos, pudiéramos imaginarnos que sumando todos estos elementos geopolíticos, geoeconómicos alrededor del mundo, pero con este gran componente de los aranceles del presidente Trump hacia México en particular, pero también hacia el resto del mundo, pues imaginémonos cómo es que esto, claro que es la tormenta perfecta para generar recesiones, para inclusive visualizar crisis en los mercados bursátiles, alteración en el tipo de cambio del dólar frente a otras divisas y que esto, por supuesto, pues empieza a mover muchas placas tectónicas en diferentes ámbitos y por eso me parece relevante que hay que ver el panorama global para poder entender lo regional, posteriormente la relación México-Estados Unidos y de ahí aterrizarlo justamente hacia el interior de nuestro país. Por último, doctora, entonces podríamos concluir que esta lección que nos ha dejado el inicio del segundo mandato de Donald Trump es precisamente que México no puede depender exclusivamente de su relación comercial con Estados Unidos y que, digamos, crudamente tendríamos que estar diversificando precisamente nuestras exportaciones. Claro, y además de diversificarnos, me parece que ya tenemos que ir avanzando en cerrar el tema con la Unión Europea para el acuerdo global modernizado, avanzar en nuevas negociaciones pendientes que tenemos desde hace años atrás, como ha sido la promesa con el gobierno de Corea del Sur de iniciar la negociación de un acuerdo bilateral en términos comerciales. Es decir, hay, me parece que todavía muchos retos y desafíos para el gobierno de México, porque ahorita es Donald Trump, pero en 4 años no sabemos si será Marco Rubio o quién pudiera ser el sucesor de este proyecto MAGA.
Donald Trump ha llegado a meter el acelerador a una velocidad hipersónica, pero al final del camino, siempre de las grandes crisis tienen que surgir las grandes oportunidades y tenemos que visualizar el gran tema, la gran piedra en el zapato para Washington es China. Y si no entendemos la manera en la que esta confrontación geopolítica, geoeconómica, geotecnológica, pero también geomilitar, tienen estos dos grandes hegemónicos, pues México tiene también que saber muy bien balancear sus cartas, no solo en el plano comercial, sino también en la parte política. Es decir, este acercamiento entre México y China, pues no es bien visto ni bien recibido por parte de Estados Unidos. Entonces también México tiene que saber en qué momento tomar distancia, en qué momento acercarse, en qué punto aumentar las investigaciones por cuestión de dumping, subsidios o discriminación de precios por parte de Beijing y de esa manera, pues también entender las necesidades que tiene Estados Unidos para que desde México se pueda ir avanzando en este diálogo tan importante que se requiere no solamente en el plano político por un lado o comercial por el otro, sino entender que esto va entrelazado y que al menos para el inquilino de la oficina oval en Washington, pues es crucial que México se alinee a las necesidades que se tiene desde lo que son los riesgos para Estados Unidos, porque China sí o sí representa una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos, no solo por el tema comercial, sino sin duda por el tema del fentanilo, que ya se ha puesto a la conversación desde hace años atrás. Así que de esa manera México tiene que actuar, no nada más hay que hablar de una cabeza fría, hay que hablar de una estrategia, de acciones, de rodearse de gente con una gran capacidad analítica para poder tomar decisiones asertivas y más allá de estarnos envolviendo en la bandera mexicana y organizando meetings en el Zócalo, lo importante es invertir ese tiempo para en realidad trazar hojas de ruta que abonen a la relación más importante que tiene México, que es con Estados Unidos. Pues le agradecemos muchísimo, doctora Aribel Contreras, la oportunidad de platicar en este espacio y exponer de manera amplia todas las implicaciones que tiene esta relación tan compleja entre Estados Unidos y México, y estamos a la expectativa en torno a la aplicación de aranceles a las exportaciones mexicanas, cuya fecha de implementación fue postergada para el 2 de abril y continúan las negociaciones entre los funcionarios de ambos gobiernos. Sin duda, estas reflexiones nos ayudan a entender aún más lo que implica precisamente estas medidas que está tomando Donald Trump en su segundo mandato. Le dejamos abierto este espacio y le agradecemos muchísimo su exposición. Gracias, doctora Aribel. Agradecida yo, sin duda, muchas cosas por conversar en el futuro y muchísimas gracias por esta gentil invitación, Francis. Hasta pronto. Gracias a la doctora Aribel Contreras. Ella es asociada del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales, COMEXI, y coordinadora de negocios globales en la Universidad Iberoamericana. Nosotros los esperamos en otra entrega de este espacio televisivo. Muy buenas noches.